Entre aciertos y desaciertos, la oposición venezolana tuvo un primer encuentro público para hablar de sus propuestas, entre comillas, pero además porque también se avecinan unas elecciones primarias el 22 de octubre que están en veremos por las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en su espacio Sin Censura, cara a cara, junto a dos invitados especiales que tengo el día de hoy. Uno es mi compañero Joan Álvarez, él es mi relevo en la Fuente de Política, mi compañero que estuvo presente en estos días en ese encuentro público de candidatos, y Indira Urbaneja, analista político y especialista en estrategias también en la política venezolana. Bienvenida a la pantalla de Impacto Venezuela. Un gusto siempre estar contigo y tu audiencia, querida. Comienzo con eso. ¿Cómo está el análisis? ¿Se vieron en redes sociales cualquier cantidad de comentarios, memes, muchísimas posturas de los ciudadanos de a pie sobre ese encuentro entre candidatos que se quiso vender como un debate, pero nunca fue un debate? ¿Cuál es el análisis que hace Indira Urbaneja? Muy crítica, por cierto, tanto de la oposición como del chavismo. Y sí, eso es lo que te da la objetividad, poder mirarlos a los dos desde lo crítico y lo objetivo. Mira, vamos a dividir el análisis en dos. Yo creo que tenemos que irnos por los contras y por los pros. Comienzo con los pros. Cualquier espacio que convoque a la unidad de los candidatos de oposición, que convoque y que los invite a mostrar cuáles son sus propuestas al electorado, un electorado al que hay que convencer, un electorado que viene de años de escuchar llamados a la abstención. Entonces hoy necesita escuchar mensajes esperanzadores, motivadores, y además sobre todo ese sector que se ha venido en la abstención históricamente, tiene que llenarlos otra vez, convocarlos, invitarlos, enamorarlos, porque ahora sí hay que ir a votar. Yo comienzo por ese punto, no sé qué opinan ustedes. No, bueno, es así porque también llama poderosamente la atención que el gobierno de Nicolás Maduro, hay algo ahí que me hace ruido porque siempre ataca cuando viene un periodo electoral porque ellos se saben manejar muy bien en conflicto, pero quieren ahora sacar a la oposición de la ruta electoral. ¿Por qué? Mira, siempre en cualquier parte del planeta un evento electoral, y sobre todo cuando lo que tú buscas es mantener y cuidar el poder, vas a encontrar un despliegue de estrategias. Una de mis especialidades es la estrategia política, y tú desarrollas estrategias para defenderte de ofensiva y de defensiva, para preservarte o para más bien alcanzar el poder. En este caso, la oposición tiene que desplegar estrategias para alcanzar el poder y el gobierno va a desplegar estrategias para mantener el poder. Ahora bien, es un punto importante porque si ha existido un reclamo durante toda la línea de tiempo del gobierno y del chavismo, es precisamente ese reclamo de que la oposición se salió de la ruta democrática y de la ruta electoral. Ahora que vuelven, yo tengo dos observaciones que hacer a eso. Primero, hay un sector que está volviendo a costo cero, que es el sector que, bueno, viene del gobierno interino, viene de pedir intervención extranjera, es el sector que viene a pedir sanciones, y hoy yo celebro que quieran ir a una elección, pero eso tiene un costo, ¿ok? Ahora, tenemos el sector que se ha mantenido en la ruta electoral, pero que tampoco hoy lo veo con una propuesta electoral firme, porque tenemos ese sector que han llamado de la Alianza Democrática, que aunque no viene, que se ha mantenido en la ruta electoral, pues tampoco lo vemos con una propuesta firme. Yo creo que el gobierno debe de abrir la cancha para el juego democrático, porque aquí todos tenemos que volver a la política, tanto oposición como gobierno, porque si tenemos que hacer críticas, creo que de los dos sectores han habido fallas y ha habido falta de compromiso con el tema de la democracia. Fíjate, Indira, Mildred, importante analizar, tú dividías pues este análisis en dos, ¿no? Los pros y los contras. El principal pro evidentemente es que habían pasado 10, 12 años desde que no se había hecho un debate de esta manera. Un debate como principalmente se planteó, luego terminó siendo una propuesta de ideas, ¿no? Pero en este sentido hubo ausentes y grandes ausentes, como por ejemplo Enrique Capriles Radonsky. Él pues alegó sus motivos para no asistir. De todas formas, creo que debemos quedarnos con la foto, ¿no? Fueron 8 de los 14 candidatos. ¿Qué tanto impacto puede tener esto en esta estrategia que quiere implementar el gobierno? Bueno, a través de inhabilitaciones, a través de otros mecanismos, para tratar de contrarrestar lo que puede ser el impacto real en la intención de voto, ¿no? Dos candidatos
tengo pruebas de que no fueron invitados. Esto es en la parte de los contras, pues que sería Gloria Pino, el otro candidato no recuerdo, creo que se llama César, no recuerdo el apellido, pero César Almeida, que no fueron invitados. Eso yo creo que es un punto en contra de esta actividad. Fíjate lo que yo, como me remito a lo que te digo al inicio. El gobierno va a desplegar todas sus mejores estrategias para mantener el poder. La oposición tiene que desplegar sus mejores estrategias para ganar el poder. Si yo sé cuáles son los escenarios que me pinta el gobierno, por ejemplo, no es una sorpresa que Enrique Capriles está inhabilitado, no es una sorpresa ni siquiera que María Corina estaba inhabilitada, ella sabía que esa inhabilitación la tenía. No es una sorpresa que Freddy Superlano está inhabilitado. Entonces tú te preguntas, ¿por qué insistir en caminos de derrota y de fracaso? ¿Por qué le pones fácil el juego al gobierno? Te voy a hacer otra pregunta a ustedes y a la audiencia. ¿Por qué si la oposición de verdad está comprometida con un cambio político en Venezuela, no se buscaron un candidato al que tú puedas blindar? Porque sí los hay. Por ejemplo, tú puedes agarrar un hombre, no sé, se me ocurre, Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. Es un hombre que para el gobierno es muy difícil atacar, porque es un hombre que no tiene ningún tipo, o que se le conozca hasta ahora, porque el problema es que puede ser que después sí le empiezan a aparecer cosas, pero no se le conoce ningún tema de corrupción, tú tienes como oposición que estudiar bien a tu adversario, y si ya tú sabes que una de las herramientas que el gobierno puede utilizar en tu contra es el tema de la inhabilitación, bueno, busca candidatos que precisamente estén blindados. Pero yo he hablado, antes de hablar de un candidato blindado, desde el año pasado, incluso esto yo lo hablé contigo en un programa pasado, cuando yo hablaba de buscar un candidato 3G, que era un candidato con posibilidad de ganar, un candidato con garantía de entrega y un candidato con capacidad de garantizar la gobernabilidad. Cuando yo hablo garantía de entrega, es un candidato que sea potable para el chavismo y para las Fuerzas Armadas. Y aquí ustedes me van a poner un freno y ustedes me van a decir, bueno, pero en democracia gana simplemente el que saca los votos y listo, porque tengo que buscar un candidato que le caiga chévere al chavismo y que le caiga chévere a las FARC. Tengo la respuesta para eso. Esto es un sistema de 25 años. El chavismo creó toda una arquitectura social y política de control del país y de la sociedad, de la escena política. Y cuando tú tienes este tipo de sistemas, no te queda de otra que buscar un candidato que abra la puerta y que pueda sentarse a negociar. Porque venderle al electorado, venderle a nuestra audiencia, quienes hoy nos están viendo, una cosa distinta es mentirles, Mildred. Mira, yo siempre pongo el ejemplo del caso chileno. Para salir de Pinochet necesitaron promover a Patricio Aylwin como candidato, pero el candidato más potable, el más popular era Ricardo Lagos, pero no era un candidato bien visto por el gobierno de Pinochet, por la dictadura de Pinochet, ni por las Fuerzas Armadas chilenas. Entonces allí entramos en un problema de los egos. Pero es que precisamente, disculpa que te interrumpa, precisamente por eso, porque están llamando a unas primarias, porque es el venezolano el que debería elegir quién quiere que sea su candidato. O sea, en un país donde hay democracia, el venezolano elige, así como cuando vamos a la elección a elegir quién va a gobernar un país. Ahora, las tácticas del chavismo son de toda la vida también, y eso tienes razón, hay que buscar una contraestrategia para restar fuerza a eso que siempre hacen, que es la inhabilitación, pero tampoco hay unidad. En ese evento tampoco se vio unidad, no tienen un plan B ante las inhabilitaciones, y ahí yo digo, bueno, tampoco están de acuerdo todos con una lista de sucesión, ¿no? No hay lista de sucesión, incluso podemos asumir que están divididas, al menos entre esos 8 candidatos, 50 y 50 el orden de sucesión, en donde pues evidentemente la principal figura ahí de esa negativa es María Corina Machado, ¿no? Porque además se ve liderando las encuestas. Yo creo que ese es un elemento importante que es importante pues resaltar, el cómo va a asumir ahora estos candidatos junto con la comisión de primarias, cuál debe ser la estrategia a seguir en torno a ese eventual ganador inhabilitado, ¿no? Rescato lo que han dicho ambos, porque si ya conozco mi adversario, si ya conozco cuáles son las armas que utiliza mi adversario, y aquí viene una crítica para la oposición, ¿y por qué tienen 25 años fracasando frente al intento de arrebatarle el poder al chavismo?
Porque cuando tú vas a planificar estrategia, tú tienes que partir de premisas correctas. Tú no puedes imaginarte lo que yo quiero y no puedes subestimar al enemigo. Aquí se ha subestimado al chavismo. Aquí se ha subestimado a Maduro. No, Maburro, el bruto, ese no sabe nada. Mira, Maduro ha demostrado ser más inteligente que muchos, porque ahí lo tienes resistiendo en el poder. Que su inteligencia lo utilice para el mal o para el bien, eso lo podemos debatir. Pero por lo menos para mantenerse en el poder lo ha sabido hacer. Tú hablaste de algo importante. Bueno, queda evidenciado que la oposición no tiene unidad, porque entonces además para yo contrarrestar a un oponente que es poderoso, que juega multitablero, que tiene siempre una estrategia bajo la manga, necesito entonces unificarme, unificar toda la fuerza y todas las estrategias y todas las dinámicas que yo pueda. Entonces queda evidenciado que no hay unidad, queda evidenciado que siguen sin estrategia. ¿Por qué fracasa el gobierno interino? Pues no tenían estrategia. ¿Por qué fracasó el Carmonazo? Porque no tenían estrategia. ¿Por qué fracasó el 2015? Que fue un punto a favor de la oposición, ganaron, se unificaron y ganaron. Y yo le quiero recordar algo al país. Se meten de más con las Fuerzas Armadas, insultan a los militares. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en 2015 los resultados no los dio Tibisay Lucena, los dio Padrino López. Correcto. Una Fuerza Armada que dijo, mire, ahí hay una voluntad, ahí hay una decisión de un pueblo y vamos a hacerla respetar. ¿Y qué hizo la oposición? Utilizó esa victoria, como si fuese un papel, la aplastó y la lanzó al cesto de la basura. Entonces no tienen unidad, no tienen estrategia, ni tienen claro cuál es el objetivo. Si el objetivo hoy es desalojar a Nicolás Maduro del poder a través de una elección, ¿por qué no deponen los egos? Mira, yo desde el primer momento dije, que lo dije en tu programa, que la oposición necesitaba un cónclave, no unas primarias, porque ciertamente tú tienes razón cuando tú me dices, bueno, pero en un país democrático la primaria sería el método y tal. Bueno, pero es que estamos en una situación política diferente. Pero ese consenso está bien lejos, Indira. Bueno, ese posible cónclave se ve bastante lejos. Y eso quedó evidenciado en ese supuesto. Que incluso me corrige Joan si no es así, ellos mismos dijeron que se reunieron en la UCAP antes de salir al público, como para ver qué podían acordar, o sea, tras bastidores. Antes y después. Antes y después, o sea, todo a última hora, porque no antes. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál debería ser la estrategia, por ejemplo, que debe implementar la oposición para ir, digamos que un poquito adelante? Suponiendo que ese cónclave es el último de los escenarios, el más difícil. Mira, ustedes saben que yo soy muy original y muy chistosa. Lo primero que tienen que hacer es contratarme. No, mentira. Pero aparte de eso, ¿tú sabes cosa difícil? Un cónclave para elegir el Papa. El Papa es el representante, comillas, de Dios en la tierra. Y eso es una de las cosas más difíciles que hay, porque no crean que en el Vaticano todo es santidad. Pero en ese momento entienden, se alinean los planetas, entienden cuál es la direccionalidad que le quieren dar en ese momento a la iglesia. Fíjate, ¿por qué eligen al Papa Francisco? Bueno, porque querían darle una direccionalidad diferente a la iglesia, querían reposicionar a la iglesia en ciertos puntos y quien cumplía con ese parámetro era él y por eso él se convierte en Papa. Si la oposición se sentara y alineara los planetas y dijera, ¿qué es lo que queremos hoy? El problema, mi vida, yo siempre lo digo y por eso soy tan odiosa y no le caigo bien a muchos. El problema sigue siendo que aquí hay unas niñas y unos niños a quienes mami y papi le dijeron que cuando tú seas chiquita tú vas a ser presidenta, entonces no me importa. Y si no soy yo la candidata, y si no soy yo la presidenta, que se queme el país. El problema es, tú sabes, quieres que te lo diga de corazón como venezolana, no te lo voy a decir como analista. Como venezolana el problema es que la oposición sigue pensando en sus proyectos, en sus egos, y no están pensando en darle a Venezuela la posibilidad de un cambio político. Ahora, Mildred, se hicieron propuestas, ¿no? También creo que es interesante analizarlo con base en eso. Bueno, el debate se dio en las redes sociales, no se dio allí en la tarima, pero el debate estuvo en torno a quién fue la mejor propuesta, ¿no? Muchos incluso argumentaban pues que, por ejemplo, Andrés Caleca, independiente, tenía muy buenas propuestas, honestos también. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre la juventud, dijo que, bueno, mira, no tengo nada que ofrecer, no tengo una propuesta concreta, sino luchar por el país una vez que lo recuperemos. Otros como también Freddy Superlano, que convenció bastante en las redes sociales. Con base en estos 8, más allá que tienes evidentemente tus diferencias con algunos de ellos, con base en estos 8, ¿cuál de estas propuestas la ves la más conveniente? Mira, te digo que mis diferencias son de forma y no de fondo. Y esto es importante porque nosotros incluso, y ustedes como comunicadores sociales tienen una misión,
que es elevar el nivel político, pues tenemos que volver a la ética política, donde el hecho de que yo te critique no por eso soy tu enemigo y no por eso quiero tu mal. Al contrario, yo siempre he dicho que el buen amigo es el que me señala mis errores, el buen amigo no es el que me aplaude todo. Y la diferencia que yo tengo con esos sectores son de forma, la forma en la que yo no me opongo a un cambio en Venezuela. Vamos a empezar por allí. Yo no me opongo a que Venezuela transite hacia un nuevo modelo económico y un nuevo modelo político. Yo me opongo a la forma, porque no me pidas que me pliegue un proyecto para hacer un cambio político pidiendo intervención militar extranjera, pidiendo invasiones, pues yo creo que ese no es el camino. Ahora fíjate algo, de todos, a mí me encantó cómo habló Andrés Caleca, Tamara Adrián, y me encantó también cómo habló Prosperi. No es un tema, no con esto estoy excluyendo a otros, sino que yo quiero llevarlos a ustedes a una reflexión. Para el público que normalmente ve un debate, aunque podemos llamar esto un simulacro de debate, sí, siempre le queda es el mensaje final. El público por lo general, los primeros minutos le queda grabado, son los primeros minutos y el mensaje de cierre. El centro del mensaje casi siempre se diluye. Entonces yo empiezo haciendo la valoración de este evento a partir del mensaje final. ¿Y por qué me gustó el de estos tres personajes? Porque fueron esperanzadores, propositivos, el de Prosperi, y mira que yo nada que ver, Adeca, yo vengo de una familia incluso comunista, pero me encantó cómo habló, porque habló de futuro, habló de esperanza, al igual que Tamara, al igual que Andrés. Me encanta la sinceridad en política. Yo creo que, es más, yo creo en lo profesional, uno de mis éxitos es que yo soy como soy, salga como salga, y me encantó Caleca, porque yo prefiero decir, yo no te voy a ofrecer pajaritos preñados, ni te voy a ofrecer humo, que yo creo que la oposición ya ha ofrecido mucho humo durante todo este tiempo. Y esas son cosas que se agradecen. Pero centrándonos en quienes lo hicieron mejor, ¿por qué te digo que estos tres me gustaron? Mira, ¿tú crees que yo voy a aprovechar el minuto final de un debate, como lo hizo, por ejemplo, María Corina o lo hizo Delsa, para entonces recordarle a la gente que la narcotiranía, que la dictadura, que no... La gente, mira, el venezolano no necesita más diagnóstico. El venezolano sabe lo que tenemos y lo que vivimos hoy. El venezolano lo que quiere escuchar es, ¿qué me ofreces? ¿Qué me das? ¿Cuál es tu plan para cambiar esto? ¿Y cuál es tu plan para...? Porque el plan no puede ser salir de Maduro. El plan no puede ser salir de Maduro, que Maduro salga en una elección, es la consecuencia de... Pero el plan tiene que ser reconstruir el país. El plan no puede ser que yo voy a ganar la presidencia para desplegar una persecución contra los chavistas y vivir más de lo mismo y más presos políticos, y entonces ahora la persecución cambia de color y los presos políticos cambian de color y los muertos cambian de color. Eso no lo quiere el país. Pero esas fueron unas conversaciones, porque para mí eso fue conversaciones, no estuve, pero lo vi en vivo. Mi compañero Joan sí lo vivió en persona, pero fue como simple. O sea, no hubo profundidad, efusividad. De hecho, se habló un pequeño momento de tensión en donde Andrés Velázquez dijo no a la reelección presidencial indefinida. ¿Lo van a apoyar? Entonces, claro, ahí los moderadores intervinieron, las preguntas las hacemos nosotros, o sea, como tratando de manejar la situación, pero es que está bien que lo diga, porque es su posición y es lo que él ve que está afectando a nuestro país, y ciertamente reelegirse creo que ha sido tóxico para nuestro país en la política. Mira, y si tú me preguntas a mí, que todo el mundo sabe cuál es mi postura política personal, porque mi postura como consultora y como estratega es diferente como tú como periodista. Tu postura como periodista es distinta a lo que puedes tener tú en lo personal. Y con todo y eso, que yo vengo del chavismo, yo no apoyo la reelección indefinida, pero yo creo que eso lesiona uno de los principios de la democracia, que es la alternabilidad, ¿no? Entonces, precisamente si estás en un proceso o en una actividad donde se supone que vamos a debatir los puntos trascendentales para el cambio político, eso es un punto de agenda. No entiendo por qué intentaron cercenarlo. Él dijo, se escuchó claramente cuando él dijo, yo estaría en la disposición, si pierdo la primaria, de apoyar al candidato
que se elija por el consenso siempre y cuando ese candidato esté dispuesto a eliminar la reelección indefinida. Eso fue una de las condiciones, por ejemplo, de César Pérez Viva. Yo creo que el tema de la reelección indefinida genera consenso, y uno de los grandes errores de la oposición es no buscar una agenda de confluencia. Mira, hay diferentes sectores en el país que quieren cambio, incluso desde el mismo chavismo, porque así hay que asumirlo sin complejo. Pero, ¿cómo tú generas consensos para el cambio? Tú no puedes partir buscando el consenso desde las diferencias, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque incluso en democracia no se trata de que tú pienses como yo o yo como tú. Tú buscas un consenso en torno a las cosas que nos unifican. Fíjate, yo vengo del chavismo, pero yo puedo coincidir con Pérez Viva en que la reelección indefinida es nociva para la democracia. Ay, mira qué chévere, y tenemos todos un punto de coincidencia. Podemos coincidir de repente que Venezuela no necesita un modelo económico estatizado y una economía estatizada intervenida por el Estado, sino que más bien necesitamos un modelo de economía social de mercado. Ay, mira, eso puede ser un punto de confluencia. La educación puede ser un punto de confluencia. La necesidad de avanzar y de que el país recupere nuevamente PDVSA. PDVSA es un punto de discusión, porque ahí hay candidatos que no están de acuerdo con la privatización o la venta de PDVSA, y hay candidatos como María Corina que sí defienden la venta de PDVSA, por ejemplo. ¿Puede ser el tema PDVSA también un punto para generar consenso? Que estuvo ausente en este, por cierto. Porque sigue siendo el debate, y esto es la idea de estos programas, yo me imagino, es culturizar y ayudar a la gente, ¿verdad? Bueno, vamos a darle otro tips gratis, cortesía de Indira para la oposición. El problema sigue siendo que no están claros en el mensaje y la narrativa. Dedican minutos, horas y sus redes sociales, el régimen, y no se dedican a hablar de lo que el país quiere escuchar, que es la profundidad de la propuesta política, económica, cultural, qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con los salarios, cómo haces con el modelo económico, cómo recuperas PDVSA, cómo hacemos con la delincuencia, con la criminalidad, con las bandas organizadas. Eso es lo que el país quiere escuchar, ¿no? Entonces ya el discurso ya cansa. La narcotiradía, porque parece un cliché. ¿Cambia el cliché? Indira, hay un tema, ya va para ir finalizando, hay un tema que es importante porque no lo podemos ocultar, y es que nadie mencionó el tema de las sanciones, sean individuales, sean generales. Es un punto fuerte. ¿Por qué? Porque de ahí se agarra el chavismo para decir no hay negociaciones, no hay libertad para presos políticos, están inhabilitados porque hay sanciones, como las miren, individuales, generales, pero hay un impacto. Y hay un grupo de venezolanos que creen este sistema, que apoya este gobierno, y tú no les estás dando voz, no te están escuchando. Entonces, ¿por qué no tocar temas que son tan importantes para todos en general? Las sanciones y la defensa de la soberanía, porque fíjate, una de las cosas que tú tienes que hacer, esto es en tema de marketing político, es quitarte las etiquetas que te van poniendo. Bueno, si a mí el gobierno me etiquetó de que yo soy una traidora a la patria porque pedí intervención militar extranjera, bueno, una de las formas de yo quitarme esa etiqueta es reivindicando el nacionalismo, reivindicando la autodeterminación de los pueblos, reivindicando la soberanía y reivindicando que cuando yo sea presidenta, uno de mis puntos de honor es la defensa del territorio. No vimos nada de eso, no escuchamos nada de eso. El discurso y la oferta electoral sigue siendo muy pobre. ¿Por qué hay un error de marketing? Sus asesores, es más, yo para ese debate, yo rasparía a todos los asesores políticos de todos esos candidatos, porque los siguen poniendo a hablar en contra del gobierno, porque ellos apuestan a exacerbar el rechazo que hay hacia el gobierno. Pero ellos no han entendido las encuestas ni los números, porque si ciertamente hay un rechazo hacia el gobierno, también hay un rechazo hacia la violencia. La gente no quiere más problemas, el venezolano lo que quiere es volver a vivir bien. El venezolano ya no quiere el disco rayado de todos vamos a la calle, voy hasta el final. Yo no sé quién le dice a María Corina que ese es el discurso. Ese discurso cala en un sectorcito radical y sobre todo en el radicalismo. Bueno, ahí yo difiero. Ella ha ganado últimamente
o ha capitalizado. Adictos Adictos al Están radicalismo. inhabilitando algo que pudieron haber hecho antes y lo están haciendo ahorita porque era una carta que teníamos. Bueno, bajo la yo te manga. voy a decir algo. No, ella estaba inhabilitada hace rato, lo que pasa es que no lo habían... Lo que hicieron fue ratificarlo. Pero yo les voy a decir algo. Para mí María Corina está inhabilitada moralmente, porque ahí yo sí digo, ningún candidato que abiertamente ha llamado a la intervención extranjera a decir que tienen que venir los militares de otros países a tomar el territorio para sacar a alguien de Miraflores, eso no puede considerarse un candidato presidencial que va a defender los intereses del país. Pero esa inhabilitación, como hablábamos antes de empezar el programa, Mildred, ¿por qué no cayó en el momento en que ella hizo esos llamados, ¿no? O sea, se ve evidentemente que hay una carta bajo la manga y que el gobierno utiliza. Porque el gobierno también se equivoca, al igual que la oposición. Por cierto, el que estábamos conversando ahorita sobre el tema de los, por qué no se tocó, por ejemplo, el tema PDVSA y sanciones, salvando la patria, al menos para estos 8 candidatos, es importante destacar que también hay una falla allí en la organización de este evento, porque estuvo concentrado en los puntos, al menos las preguntas, en economía, transición y juventud. No se abordaron temas directamente, por ejemplo, sanciones, inhabilitaciones, PDVSA, recuperación del Esequibo, que quizás a lo mejor se pueden esperar para próximos encuentros. Ahora bien, Indira, también para ir finalizando ya, con base a todo esto que hemos conversado, ¿qué se espera, no? ¿Van las primarias, sí o no, al día de hoy? ¿Cómo ves este escenario? ¿O puede pasar algo de un momento a otro que diga, mira, vamos a llegar a un consenso, ¿no? Veo las primarias heridas de muerte, o sea, es decir, hay una alta probabilidad de que este proceso no se lleve a cabo por las dificultades logísticas. O sea, estamos hablando de que tienen que conseguir más de 4.000 centros para tener el proceso de votación de una forma que puedan de verdad abarcar la mayor parte del territorio. Y entiendo que hasta la fecha, estamos a menos de 4 meses del proceso de primaria y todavía no llegan a los 1.000 centros. Es un tema financiero importante, pero además es ya toda la fractura política interna que existe en el proceso. Al menos que ocurra un milagro, yo nunca en política digo la palabra nunca, porque en política siempre ocurren milagros. Al menos que ocurra un milagro, ese proceso se puede restaurar. Pero hasta hoy, hasta la fecha, hasta el momento que estamos haciendo este programa, yo veo con pocas probabilidades que las primarias puedan llegar a un feliz término y a un fin. En todo caso, mi llamado y mi recomendación y mi reflexión para la oposición es, piensen en el país. Mira, cuando tú te quitas el ego y tú dices, no se trata de que sea Indira, no se trata de que sea Superlano, no se trata de que sea Caleca, de que sea María Corina, sino que se trata de verdad el que pueda darle una victoria de cambio al pueblo venezolano. Quítense el ego y unifíquense. Denle al país lo que el país está pidiendo, porque este evento cerró con un llamado a la unidad. Que es lo que siempre se pide, unidad en todos los procesos electorales. ¿Hay o no hay elecciones presidenciales adelantadas? Eso va a depender del momentum del chavismo. El chavismo está esperando plata. Maduro, para avanzar en su plan electoral, necesita dinero. Maduro no puede llegar a una elección sin aumentar el salario. Maduro no puede llegar a una elección con los graves problemas sociales que tenemos, y lo he dicho en diferentes entrevistas. El gran enemigo de hoy, de Nicolás Maduro y del chavismo, no es el liderazgo opositor, porque el liderazgo está fragmentado. Mientras que el liderazgo esté fragmentado, no representa una amenaza para mí. Al contrario, los ayuda a que se dividan más. La gran amenaza hoy del chavismo es el mismo chavismo, porque son 25 años en el poder. Entonces son 25 años que te empiezan a pasar facturas a ti mismo. Es un desgaste natural. El gran enemigo hoy del chavismo es el salario, las pensiones, los servicios públicos, es la gasolina, el racionamiento de luz. Esos sí son los enemigos del chavismo. Entonces, adelantar o atrasar, o el momentum, el timing, por eso es que el gobierno se cuida mucho de nuevas fechas, porque la fecha depende mucho de su momentum. Ellos van a poner la fecha en el momento en el que ellos se sientan tranquilos. Por eso es que necesitan levantar las sanciones para que les entre plata también. Bueno, pero es que te voy a decir algo, y esto sí es importante para el cierre. Hay un 60-70% del país que no está militando en ninguno de los dos sectores. Empecemos por ahí. Y ese es el sector que va a definir esta elección. Y la abstención
más que el voto castigo, le hace más daño al país, a la democracia y ratifica más al gobierno la abstención que el voto castigo. Entonces, esa abstención, para disminuirla, una de las cosas que necesita es sentir que el pueblo hay un chance, hay un espacio de mejoría. Por eso, cuando el fondo que se acordó en la negociación de México de traerle al país por lo menos 3.000 millones de dólares que se iban a administrar con la ONU, no los iba a tocar el gobierno y que iban a ir en beneficio de los servicios públicos, eso hubiese ayudado incluso a la oposición, porque ese 60-70% que está ahí no es que es antigobierno, ese 60-70% que está ahí es que dice, es que ninguno de los dos me soluciona. Entonces no puedes apostar a que nada más si el dinero entra, va a entrar para favorecer el chavismo, también podría entrar para favorecer, mejorar el espíritu del venezolano, que el venezolano se sienta mejor y diga, ¿sabes qué? Yo voy a ir a votar. Pero lo que hoy está en el inconsciente de la gente es, ¿para qué yo voy a votar si ninguno de los dos me resuelve? Yo lo que apuesto es que mi país se recupere y que todo se nivele, ¿no? Porque esta es una tierra tan noble que todavía sigue aguantando, resistiendo, y aquí estamos todos luchando por un mejor país. Estamos de acuerdo. Merecemos un Así es. Joan, muchísimas gracias a ti por acompañarme. Indira, gracias una vez más. por En estar Gustaza, aquí. además me encantó ver a Joan aquí con nosotros. Espero pues tenerlos nuevamente en otro programa, el próximo domingo quizás. A toda mi audiencia también gracias por acompañarme cada domingo en Cara a Cara. Recuerden que tenemos disponible para ustedes también una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.